supongo que la victoria que hace morar a su equipo. Sí, la verdad que hoy son 3 puntos importantes, sacó la verdad y está claro que somos muy felices. Ha sido, por lo visto en el terreno de juego, muy superior su equipo en Lleida. Sí, yo creo que el equipo ha jugado muy bien, todas las premisas que habíamos montado desde el principio, porque era un campo difícil, contra un buen equipo, bueno, pues te salen y a partir de ahí igualmente la gente ha ido cogiendo confianza individualmente y colectivamente hemos funcionado muy bien como equipo, ¿no? Si encima no regalan nada, que es lo que no ha pasado a otros partidos, pues al final te lleva el partido, ¿no? De cualquier manera, Miguel, estado afortunados en el juego inicial, porque esto marca el partido, pero a pesar de ello, habéis tenido opciones durante la primera parte de sentenciar el partido, no lo habéis conseguido. ¿Has llegado a temer precisamente por haber fallado tantas opciones que se pudiesen tirar? Yo creo que hemos salido muy enchufados en el partido y antes del gol, aunque está por la puerta, ya hemos tenido también 2 cabalgadas de blanco. Creo que el equipo ha salido muy, como te digo, muy puesto en el partido. Y efectivamente, a partir del 1-0 hemos sido muy superiores a balón parado, en contraataques, en ataques rápidos, hemos podido irnos fácil, yo creo que 0-2, 0-3, ¿no? Pero el fútbol, cuando perdonas, pues siempre pasa, ¿no? Al final está ahí con un poquito con miedo en el banquillo y sobre todo porque no hemos desenchufado los primeros 5 minutos. Hemos perdido ahí 4 balones tontos y como uno ya tiene malas experiencias anteriores, que hemos tenido partidos ganados y controlados, jugando muy bien, y hemos regalado pues alguna jugada tonta o algún gol que no debe entrar y al final se nos han ido los puntos, pues y al final siempre, yo creo que en el banquillo sufre hasta ganando, que es la leche, pero es la profesión que cogió y me gusta, ¿no? Pero al final ya he visto que el equipo se ha vuelto a meter otra vez en el partido y creo que hoy hemos sido superiores, ¿no? Otro día no lo sé, pero yo creo que sí. ¿Te ha sorprendido la poca pegada que ha tenido el Lleida? No, me ha sorprendido que mi equipo ha jugado muy bien. O sea, lo que hemos preparado creo que ha salido muy bien, hemos estado muy puestos, hemos regalado muy poco. Todas las vías de ellos donde nos pueden hacer daño estaban bien cortadas y bueno, en el juego aéreo hemos estado hoy muy bien. Fíjate que en casa ellos nos empataron con 2 jugadas a balón parado, creo que hoy hemos estado bien, no solo a nivel defensivo, donde ellos son fuertes, y que ofensivamente hemos estado tremendos, ¿no? Entonces, bueno, creo que el equipo ha estado bien y bueno, damos gracias a Dios porque era un partido importantísimo para nosotros y nos vamos con 3 puntos, pues la verdad que fenomenales para seguir estando vivos. No solamente eso, estar vivos, tener otra semana para poder trabajar. Y desgraciadamente tenemos otra final en Tarrasa el domingo, ¿no? Porque ahora pues, como no hemos hecho batedero bien, pues cada partido se convierte para nosotros en una final y eso es lo más tremendo de todo, porque es difícil jugar fútbol sabiendo que cada partido es una final. Y decías antes del partido que prácticamente quien perdiese hoy quedaba descartado para la lucha por la promoción. ¿Descartas pues la Liga de los resultados de hoy? No, que lo descarto, porque quizá no me expresé bien. Seguramente tenían que haber dicho que nosotros sí perdemos porque el Lleida no llevaba 2 puntos, ¿no? Entonces yo creo que el Lleida tiene todavía opciones, sobre todo después de los resultados que han dado. Y hasta el final, yo creo que hasta el final faltan 15 puntos, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Ahora que más tranquilo esté, que llegue mejor en todos los sentidos, que menos le tiemble la hacienda, pues está claro que va a llegar y va a estar ahí entre los 4 primeros, ¿no? Igualmente pues ahora lo tiene más complicado, ¿no? Pero estamos a un punto de ellos solamente, ¿no? Y tenemos que ir nosotros también a Tarrasa la semana que viene. Bueno, sí que es verdad que hemos dado un paso adelante nosotros y ellos quizá un pasito atrás, pero todavía hay mucho camino por recorrer, ¿no? Yo habéis sobrepuesto a 5 bajas con las que llegabais allí. Esto dice mucho de tu equipo también, ¿no? Que cada una es un caballo. Yo tengo mucho más el pelo blanco que cuando llegué. Pero claro, yo en mi vida había tenido 3 bajas de larga duración. Que Molís no es que esté ahora 6 meses, que ha estado 3 meses y medio. Rubén Casado ha estado 2 meses y medio, Lario 2 meses. Ahora estamos con Fran Herencia fenomenal 8 meses. Sergio Torres ha tirado 9 meses. Una ruina y además lesiones que dices, bueno, pues ¿qué he hecho yo para merecer esto, no? Pero bueno, lo que toca el fútbol, a veces vienen matadas y hay que estar ahí. Yo creo que cuando te caes porque hay que levantarse, no hay más. Y ahora estamos contentos, pero normalmente somos sabedores que es una tarea difícil, ¿no? Porque, como te digo, hemos tenido muchos contratiempos en el camino y ahora es difícil, pero hasta el final vamos a pelear. Ahora tenemos otra semanita más, así somos capaces en Tarrasa de darnos otra vez vida, porque aparte vamos en déficit con el resto de equipos, ¿no? Teníamos 2 partidos en casa y 4 fuera, ¿no? Pero una victoria así aquí y por cómo se ha producido siempre da moral, ¿no? Para preparar los partidos y afrontar lo que queda. Una victoria hoy es, yo no sé si voy a ir en otro lugar o venga no sabrán, ¿no? Es un golpe de autoestima fenomenal, pero aparte también en fútbol la autoestima la coges de una manera u otra por un resultado, pero aparte nosotros creo que se han dado 2 cosas, que hemos hecho un muy buen partido, hemos jugado muy bien a fútbol y aparte hemos ganado, entonces la autoestima pues tiene que estar fuerte porque nos da más creencia lo que estamos, porque claro, yo le cuento que todavía tenemos posibilidades. Y ellos me dicen, tú cuántas milongas, ¿no? Entonces yo creo que hoy ganar aquí es un paso, como te digo, importante, pero queda todavía mucho camino que recorrer. No sé si te atreverás a destacar algún jugador del equipo, pero el Blanco ha tenido de cabeza a los jugadores del equipo. Sí, pero creo que también ha hecho un partido sensacional. Sí, ha habido jugadores siempre, en los partidos siempre individualmente hay jugadores que sobresalen, pero al final
Yo le decía antes de la charla previa al partido, de preparación de partido en el hotel, que hoy tenemos que jugar como colectivo. Si hubiera un jugador que ganara los partidos solo en esta categoría, yo le doy baño y masaje y le traigo la cacao maravillado, porque aquí tenemos que funcionar como equipo y está claro que cuando uno individualmente sobresale, el colectivo es más fuerte. Yo creo que está muy bien, sobre todo está muy bien defensivamente, porque es un rival difícil de controlar y hemos minimizado jugadores muy importantes, ¿no? Como David Jiménez, como Miquel Álvaro, el juego aéreo de Sellares primero y después con los dos con Sellares con Parra. O sea, creo que el equipo está bien. Miki tampoco ha parecido que es el hombre de la fuente de creación. Bueno, es lo de siempre, nos ha salido un partido bueno y estamos contentos, pero nada más. Pero contentos sí, porque creo que cuando sale todo tan bien, la verdad que ni te lo ves cuando acaba el partido, ¿no? A ver, sí.